Pues bienvenidos, estamos hoy con Emilio Berciano. Emilio es trader cuantitativo, es swing trader en acciones estadounidenses y bueno, pues hoy vamos a tener el placer de hablar con Emilio. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que es un placer estar aquí contigo. Tengo que admitir que me he tragado bastantes entrevistas y podcasts tuyos, o sea que soy fiel seguidor del canal, así que, por supuesto, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eso te da alguna ventaja, pero no mucha, Emilio, ¿eh? Así que no bajes la guardia, no bajes la guardia, que va. La idea, ya sabes, es pasar un buen rato, Emilio, y que la gente te pueda conocer bien, ¿eh? Pero mira, se agradece, ¿eh? Ahí la fidelidad, Emilio. Perfecto. Emilio, antes de nada, bueno, te vemos que eres joven, en Sí, Cartagena. Yo pensaba que podías estar por otra Cartagena diferente a la de aquí de España. ¿Cómo empieza un chaval joven en esto del trading y esto del trading cuantitativo? bien, pues bueno, hasta llegar al trading cuantitativo pasan varias historias antes de llegar a eso. Es curioso porque he ido como un poco transformando el trading a lo largo del tiempo e incluso no empecé por trading. Al final el trading es como una manera de buscar un segundo ingreso. Inicialmente fue ese el origen e incluso antes lo intenté buscar por otro lado. Yo empecé a trabajar en el año 2018, tengo ahora mismo 29 años, o sea, tampoco es que tenga mucha, mucha carrera laboral, yo llevo 6 años trabajando. Em, y desde el primer día que empecé a trabajar, yo me di cuenta o tenía la sensación de que, bueno, estudié ingeniería industrial, empecé a trabajar como ingeniero y tenía la sensación, pues, de que no me iba a hacer rico con eso o que quizá, al menos como estaban las cosas o como están ahora en España, pues no iba a ir sobrado. Entonces, de repente, bueno, esto estamos hablando de 2018, esto ya me empezaron a rondar esas ideas y llegó un par de años después, pues la conocida pandemia. Entonces ahí teníamos todos mucho tiempo, algunos veían Netflix, otros les dio por cocinar y a mí me dio inicialmente por el dropshipping, que no sé si te suena esa modalidad Sí, de... pero me encantaría que lo definieras, esto Sí, de que sí, tiene que ver con Amazon y las ventas. Cuéntanos. exacto. El dropshipping al final es una... no tiene nada que ver con el trading, es pues una especie de negocio en el cual, del que ahora no me siento muy orgulloso, pero bueno, se consistía en comprar cosas de China para luego pues revenderlas en otra localidad. Me di cuenta de que eso pues no aportaba ningún valor, no encajaba conmigo, duré como 3 meses haciendo eso Ujú. y lo siguiente que me llamó la atención, ahora sí, fueron ya los mercados financieros. Todavía el trading no, en concreto, fueron los mercados financieros. Pues empecé, de hecho, por el tema de análisis fundamental, los típicos libros de Warren Buffett, Peter Lynch, empecé a iniciarme por ahí. Y luego ya sí que me di cuenta de que dentro de todos los mercados, la filosofía que más encajaba conmigo era el swing trading, ¿vale? Al final, un trading a medio plazo, porque no era ni tan dinámico como el day trading, ni tan lento, entre comillas, como el value investing. Entonces eso encajaba conmigo y aplicado a acciones americanas. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque empecé con el tema de análisis fundamental, que eso principalmente se aplica en acciones, y derivé por ahí pues por comodidad o porque era lo que más sabía en ese momento. Ujú. Hombre, está claro que del mercado estadounidense hay más datos, ¿no? Que de otros muchos Eh, mercados. exacto. ¿Qué tiene que ver el trading cuantitativo con los datos? No sé si podrías definirnos el trading cuantitativo, ¿cómo lo entiendes tú, Emilio? Sí, para mí el trading cuantitativo, aunque asusta la palabra, de hecho no me gusta decir cuantitativo porque, pues, al menos cuando hablo de él, porque es verdad que da un poquito de respeto, parece cuantitativo, que hay aquí un superanálisis. Para mí es simplemente usar reglas objetivas eh, y que se puedan medir, al final que sean medibles, que se las puedas explicar a cualquier persona y todo el mundo las entienda de la misma manera em, al trading. Al final, mm, quizá el trading cuantitativo se puede definir también pues, como trading algorítmico, como trading automático, pero para mí es la forma más sencilla de definir trading cuantitativo es usar datos objetivos para crear una estrategia de trading. Ujú.
Perfecto, te compro la definición, Emilio. Claro, para esto, pues necesitamos alguna herramienta, ¿no? Estamos viendo incluso con el auge de la inteligencia artificial, bueno, pues cómo se están pues, saliendo al mercado herramientas muy interesantes, ¿no? Para análisis de datos. ¿Alguna herramienta, Emilio, que te guste especialmente o que utilices tú para esto que haces? Sí, pues em, una herramienta que uso bastante y que me gusta porque al final tiene muchos datos, que al final la fuente de la que bebe el trading cuantitativo son los datos. em, una herramienta que me gusta bastante es, por un lado, Marketing Out, que es un software que tiene una gran base de datos de acciones americanas y de acciones de otros mercados, a través del cual pues, se pueden hacer backtesting, pruebas de robustez. Es bastante interesante para aquellos que les guste el trading cuantitativo enfocado en acciones, sobre todo en acciones americanas. Y también uso el software AmiBroker, que este a lo mejor sí que también le suena a más gente. Marketing Out es menos conocido, pero es más sencillo, es más intuitivo, y AmiBroker es un poquito más complejo, necesita a lo mejor saber un poco más de lenguaje de programación. Un lenguaje de programación sencillo, pero eh, es verdad que hay que aprenderlo, ¿vale? Y Marketing Out me gusta más porque tiene también un builder bastante útil para poder construir estrategias sin tener la necesidad de saber programar. Ujú, qué interesante. Ahí, hablando acerca de datos y de análisis de datos, pues esto al final intentamos analizar datos, ¿no? Para arrojarnos unas métricas, unos indicadores, ¿no? Algo para poder, pues, utilizar y saber, ¿no? Al final contestar a la pregunta de si el mercado va a seguir subiendo o se va a dar la vuelta, ¿no? Eso es. ¿Hay alguna métrica, algún indicador, no sé, que te guste especialmente, que consideres fundamental a lo mejor, Emilio? Eh, métrica para medir lo que es la estrategia, ¿no? Eh, bueno, O indicador de sí, trading, ¿te indicador refieres? de trading, me estaba refiriendo más a eso. Si quieres, Vale, luego hablamos de análisis. Ujú. bien. Pues no, realmente a la hora de crear estrategias, no es que hay algunos que sí uso más que otros, por ejemplo, volatilidad con el indicador NATR o Normalized ATR, o bueno, el propio precio o el volumen relativo, las medias móviles, son indicadores que al final se usan mucho, pero su uso no es porque sean mejores o peores, al final también es porque hay mucha información sobre ellos, hay muchas estrategias o ideas de estrategias basadas en ellos. RSI también podría ser un indicador muy utilizado, pero no tengo preferencia por ninguno. Al final, la preferencia es, lo primero de todo, que esa combinación sea rentable y sea robusta, y aplicable al grupo de acciones que estoy probando dentro de ese backtesting, dentro de ese software de backtesting. Eso es lo primero. Y lo segundo, que le doy bastante importancia, que cuando hablamos de trading cuantitativo no se habla mucho de esto, pero le doy bastante importancia al sentirse cómodo con la estrategia, a que esa estrategia no solo la entendamos y sepamos qué está haciendo, sino que podamos estar tranquilos mientras esa estrategia está operándose o mientras la estamos operando nosotros. Ujú. Has sacado un tema interesante porque decíamos antes, ¿no? La inteligencia artificial ha traído pues muchas herramientas, algunas de las cuales crean sistemas directamente, ¿no? Eso ¿Qué es. opinas tú al escucharte hablar de que tienes que entender la estrategia? ¿Qué opinas tú de este tipo de estrategias en las que simplemente pues son combinaciones de parámetros que pues cruzan ciertos resultados? ¿Necesitas tú entender lo que hay detrás o te podría servir con una estrategia de estas? No sé qué opinas, Emilio. Bien, la verdad que eso es una cuestión interesante, el tema de, imagino que te refieres a software como Strategy Quant, ¿no? Ajá. Que generan cientos y miles de estrategias en muy poco tiempo. Mm, la verdad que tengo una opinión bastante neutra, creo que son positivas, pero hay que saber el momento en el cual llegan a ese trader. Es como si, por ejemplo, un leñador, a un leñador empiezas dándole una motosierra que corta, eh, no sé, que tiene 3 metros de largo y corta todo lo que pilla por delante. Al final, ese leñador tiene que empezar pues, con un pequeño hacha, luego un hacha un poco más grande, luego una motosierra para pasar al siguiente nivel y luego la super motosierra, ¿vale?
una metáfora un poco tonta, pero que se vea que tiene que haber un proceso hasta llegar a ese tipo de herramientas. Y creo que es importante entender las bases del trading cuantitativo, de por qué, o sea, entender conceptos como optimización o sobreoptimización, entender qué hace un indicador, por qué se comporta así. Todo este tipo de conceptos creo que es importante tenerlos súper claros antes de llegar a estrategias como, perdón, a software como Strategy Quant. ¿Por qué? Porque al final es un poco también como ChatGPT. ChatGPT tiene un potencial tremendo, pero hay que saber lo que le estamos diciendo y hay que saber hablar con él. Pues con Quant igual, hay que saber cómo nos dirigimos hacia el programa, qué nos está devolviendo el programa y si, y saber si lo que nos está devolviendo es útil o no. Y eso también va a depender del input que nosotros le estamos dando al programa, porque si no, de primeras no programamos Strategy Quant para que nos dé algo útil, pues a lo mejor nos da lo primero que pilla por ahí y es algo muy sobreoptimizado que en el futuro no va a funcionar. Ujú. Bueno, interesante. Claro, precisamente me surgen varias preguntas, Emilio. Si quieres, mira, te hago la del final, así empezando por el final antes que por el principio. ¿Cuándo dejas, cuándo sabes, Emilio, cuando tú consideras que una estrategia ha dejado de funcionar, ¿no? Cuando... Bien, buena pregunta, la verdad. Antes de nada, creo que cuando uno se siente incómodo con la estrategia ya debería pararla, antes de incluso de saber si ha dejado de funcionar o no. Obviamente esto no hay que ser ultra sensibles y a la mínima pérdida parar una estrategia, pero diría que si no estamos cómodos o si tenemos dudas, desconectarla. Ahora bien, ¿ha dejado de funcionar? ¿Cómo saberlo? Pues bueno, hay compañeros del sector que también habrán dicho lo mismo o se basarán en las mismas métricas, pero una interesante es el máximo número de pérdidas consecutivas. Una vez que tú haces un backtesting a una estrategia, obtienes una serie de datos, de métricas históricas, y una de ellas es el máximo número de pérdidas consecutivas que ha tenido históricamente. Claro, si superamos ese máximo número de pérdidas, probablemente ya no está funcionando igual que antes. Otra posible métrica sería superar el máximo drawdown. Claro, la máxima caída o máximo drawdown quizá es demasiado o sea, demasiado tarde ya cuando nos hemos dado cuenta para parar la estrategia. Por eso digo lo de parar un poquito antes. Eh, pero en general, sobre todo cuando esa estrategia no se está comportando, o sea, cuando llevamos a lo mejor 6 meses, un año o más o menos ese tiempo, y esa estrategia no se está comportando como debería, no está cumpliendo las métricas tal y como tú las tenías estudiadas. Entonces, yo creo que en ese momento es porque algo no está funcionando. Ujú. Qué bueno. Y claro, esto en la parte final, ¿no? De un sistema. Y antes de nada, ¿cómo evalúas, o qué consideras para decir, mira, esta estrategia, pues yo creo que merece la pena, vamos a intentar ponerla en marcha? ¿Hay algo que tengas en cuenta, Emilio? Pues hay una métrica que me gusta mucho, que, bueno, hay que cogerla con pinzas, pero es el profit factor. Eh, Me gusta ver profit factor a partir por lo menos de 1,20, 1,25, dependiendo de la estrategia, porque al final también puede ser una métrica engañosa. Si quieres Eh, definir qué es el profit factor, en Emilio, ocasiones, sí, para sí, quien nos claro, escuche. Ujú. perdón. El profit factor sería, por un lado tenemos dentro de... Se puede definir de dos maneras, lo voy a definir por la que creo que va a estar más claro. Al final, cuando hacemos una estrategia, tenemos dos vertientes de datos muy interesantes, que son el porcentaje de acierto y, o el porcentaje de fallo, a su vez, se podría ver como queramos. Y por otro lado, tenemos el ratio beneficio-riesgo, que al final el ratio beneficio-riesgo no es más que el take profit medio dividido entre el stop loss medio, es decir, la ganancia media entre esa pérdida media. Entonces, cuando juntamos ese take profit y stop loss a nuestro porcentaje de aciertos, pues eso combinado, multiplicando uno por otro, pues nos va a dar ese profit factor. Es decir, el profit factor es una métrica muy interesante porque tiene en cuenta cuánto estás ganando, qué probabilidad hay de que ganes eso
y luego también la parte de la pérdida, qué probabilidad hay de que llegues a stop loss y cuánto pierdes en, en cada stop loss. Entonces, como tiene toda esa información, es bastante interesante tenerlo en cuenta. Otras métricas también que me gustan, pues por ejemplo, em, ver ya no solo en la máxima pérdida histórica de la estrategia, sino también ver el beneficio total de la estrategia a lo largo todos unos años, dividido entre la máxima caída en dólares, es decir, el beneficio total en dólares entre la máxima caída en dólares. Eso también nos da una métrica bastante interesante que si no me recuerdo mal es el ratio de Kalmar. Bueno, siempre me lío un poco con los nombres, pero que creo que es el ratio de Kalmar y cuanto más alto, más interesante es porque al final nos dice ese potencial beneficio frente a esa máxima pérdida histórica. Ujú. Ahí, no sé si en todo esto, Emilio, tienes en cuenta el análisis fundamental. Miras también muchos analistas, traders cuantitativos si lo tienen en cuenta. No sé, en tu caso, Emilio. En alguna estrategia lo he tenido en cuenta, mm, sobre todo como a lo mejor filtro simplemente de acciones. Al final, yo los backtesting, los activos a los que lo dirijo, son acciones estadounidenses, acciones americanas, y a lo mejor no usar el análisis fundamental como un gatillo de entrada, pero sí a lo mejor para filtrar dentro de todas las acciones americanas, pues solo voy a centrarme en aquellas que estén aumentando sus ventas más de un 30% en el último cuatrimestre. O solo me voy a centrar en aquellas que su PER esté por debajo de 10, por ejemplo. Y ahí como filtro podría ser interesante. Luego ya es el análisis técnico el que realmente marca la entrada, un cruce de medias, un RSI sobrevendido, etcétera, etcétera. Ujú, qué bueno. Claro, al manejar una cartera de acciones, Emilio, al final algo inevitable es la correlación, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede diversificar una cartera de acciones? No sé si tienes un número máximo de acciones que tienes en cartera, no sé cómo intentas diversificarlo o si es que no lo tienes en cuenta o cómo haces esto, Emilio, para quien quiera hacer trading con carteras de acciones. Sí, sí, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. De hecho, es uno de los peligros que hay dentro de dedicarse a swing trading solo de acciones, pero se puede solventar. Y de hecho, sí que tenemos en cuenta esa correlación, o más bien intentar buscar esa descorrelación dentro de estrategias. Y la manera en la que lo hacemos es, por una parte, como bien has dicho, se puede descorrelacionar dividiendo entre varias acciones y también entre varias estrategias. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la manera en la que estoy operando ahora, por poner un ejemplo, podría ser otra diferente, pero la Ujú, manera en la que estoy operando actualmente son 5 estrategias diferentes dirigidas a 5 diferentes grupos de acciones. Em, Cada una de esas 5 estrategias va a invertir en 2 acciones como máximo, ¿vale? Entonces tendríamos un total de 10 estrategias dentro de la cartera. Y cada una de esas 5 estrategias pues tiene una lógica diferente. Una, por ejemplo, tiene una lógica tendencial, otra tiene una lógica antitendencial, otra es una estrategia de inversión en corto dentro de las acciones. Otra se dirige, por ejemplo, solo a acciones que son small caps, ¿vale? O sea, ya que se mueven de otra manera diferente a las acciones más grandes. Y otra, por ejemplo, se dirige solamente a acciones, a mineras de oro, por ponerte un ejemplo, porque esto también se podría hacer con otros sectores, pero por ejemplo, con esas mineras de oro, pues es una manera de diversificar a algo correlacionado con el oro, ¿vale? Entonces ahí te está aportando em, una vertiente o un vector de inversión diferente al resto. qué bueno. ¿Y adaptas las estrategias, Emilio, conforme se va moviendo el mercado? No sé, si ahora detectas, por ejemplo, el mercado en su conjunto está subiendo, ¿adaptas las estrategias, las modificas o las dejas estáticas, siempre con el mismo peso cada una? O no sé si hay algo que tengas en cuenta. Sí, hasta ahora por simplicidad siempre las he mantenido. La idea es Ujú, que todas las estrategias sean válidas para cualquier mercado. De hecho, así han sido backtesteadas. O sea, he tenido en cuenta años pues como 2007-2008, 2022,
2018, es decir, años que no han sido positivos para los mercados, o la caída de 2020 también, esa que fue muy fugaz, pero también hubo una caída. Entonces la idea es que no se detengan dentro de esos mercados. Y luego a la hora de diversificar entre ellas, realmente por simplicidad, como te digo, hasta ahora lo que he hecho ha sido darle la misma proporción a Ujú, todas. Es posible que esto varíe con el tiempo, puede ser que vaya cambiando los pesos, pero al final me acuerdo que hice un estudio bastante extenso de cuánto peso darle a cada una pues a lo mejor por calidad, por ejemplo, por métricas como esta que tiene más profit factor, pues venga, va a tener más peso. Pero es que al final, como son todo análisis del pasado, no sé cómo se van a comportar ninguna de ellas a futuro. Por lo tanto, hice pensé que no quería creerme más listo que nadie y dije, bueno, voy a suponer que no sé cómo se va a comportar cada una de las estrategias en el futuro. No sé cuál será la mejor de estas cinco. Así que vamos a dejar los pesos igual de divididos y ya está. Ya el futuro me dirá cuál de ellas tengo que quitar o cambiar por otra, etcétera, etcétera. ujú. ¿Y qué tal fue? Bueno, hasta ahora ha ido bien. Ujú, Sí es verdad que alguna vez he hecho cambios, sobre todo no porque haya llegado a lo mejor al límite de pérdidas, sino porque o he encontrado una mejor o más bien no me he sentido cómodo con ella. Al final, vuelvo a lo que comentaba antes, cuando alguien no se siente cómodo con una estrategia de trading, ya sea cuantitativa, discrecional, de swing trading, de day trading, inversión pasiva, lo que sea, creo que debe dejarlo o debe al menos hacer un pequeño parón. Y hay muchas que no iban mal del todo, pero o no sé, o no me sentía cómodo con ellas, o creo que a lo mejor tenían más riesgo de lo normal, aunque todavía no se había producido. Eh, y hasta ahora ha ido bien, la verdad. Has superado, no, no ha duplicado la cuenta en un mes, pero ha superado al mercado, tanto en rentabilidad como en riesgo, o sea que bastante contento. qué bueno, imagino que entonces el benchmark que tienes es el SP500 o más tirando a tecnológico o como es. Sí, el benchmark que tengo, como a mí me gusta decir que al final esta metodología de trading intenta ser no intenta ser un super mega trader, sino simplemente ser como un fondo indexado premium, ¿vale? Al final, un fondo indexado te va a dar un 7-8% de rentabilidad anual media histórica con una máxima caída, pues en la S&P 500 no sé si estará en un 35 o un 40% más o menos, no recuerdo bien. Y al final aquí lo que intentamos es pues, obtener un poquito más, ir a lo mejor a un 15-20% de rentabilidad anual media, obviamente, pues con una máxima caída de entre también entre 15 y 25%. Ujú, qué bueno. Imagínate ahora, Emilio, que nos está escuchando alguien y dice, pues me gustaría pues tener una estrategia parecida a las que tiene Emilio. ¿Hay alguna estrategia, Emilio, que aunque no utilices ahora, puedas compartir o digas, pues mira, esto puede dar números interesantes, no sé, para alguien que quiera construirse una cartera? Imagínate que hay alguien que nos está escuchando que no sabe nada de esto, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, hay una estrategia bastante, bueno, hay varias, podríamos decir varias, pero hay una bastante intuitiva y muy fácil de entender, que son los máximos históricos. Al final, cuando una acción llega a su máximo histórico, la potencial revalorización que tiene es bastante alta. Sobre todo si hacía mucho tiempo que no superaba ese máximo histórico. Ese hacía mucho tiempo también se puede programar, también se puede cuantificar. eh, y es una estrategia que funciona bastante bien. Es una estrategia tendencial, es decir, suele tener un ratio beneficio-riesgo alto, es decir, el lado del profit suele ser más alto que, que el del stop loss, pero es una estrategia que, a consecuencia de esto, acierta menos de un 50% de las veces. Que la gente no se asuste, no pasa nada. Hay estrategias que aciertan un 30-40% de las veces y son bastante buenas y bastante interesantes. O sea que esta podría ser en mercado americano y en acciones en general funciona bastante bien. Qué bueno. ¿Alguna otra, Emilio, que te guste, no sé, para compartir, algo así, alguna idea general para alguien, para dar herramientas a alguien que nos escucha?
Sí, otra, por ejemplo, bueno, acabo de comentar una tendencial, vamos a ir a otra diferente para que también haya variedad. Se pueden ir a una antitendencial y, aquí funcionaría justo lo contrario, es decir, buscaríamos menos take profit, mucho más stop loss y eh, al final tendremos un porcentaje de acierto más alto, que eso sé que a la gente le gusta, de un 70-80% de acierto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues de varias formas. Una forma muy simple, por ejemplo, será con un RSI pues, de 14 periodos o de 20 periodos, cuando esté en gráfico diario, pues cuando este RSI está por debajo de, esto se puede ir variando, pero por debajo de 30, por debajo de 25, por debajo de 20, es, o sea, la probabilidad de que eso vuelva a retornar a su media es bastante alta. También podría a lo mejor hacerse, en lugar de con un RSI, pues con una banda de Bollinger inferior. También es interesante cuando el precio cruza hacia abajo esa banda de Bollinger inferior. eh, es también, hay bastante probabilidad de que luego el precio vuelva de nuevo a subir, al menos la suficiente distancia, como digo, ese take profit, eh, para alcanzar un porcentaje de acierto bastante alto y que al final el cómputo global la estrategia salga con un profit factor interesante y, por supuesto, rentable. Interesante. Claro, Emilio, al final cuando estamos manejando acciones, como comentábamos antes, ¿cómo, no sé, tienes algún stop loss global? ¿Tienes, no sé, lo haces por porcentaje de inversión de la cartera? ¿Cómo manejas un poco el riesgo? Estamos hablando un poco de las entradas y salidas para entendernos. ¿El Ujú. riesgo cómo lo manejas, Emilio? Sí, al final, lo primero de todo, por ir un poco al origen, eh, dentro del desarrollo de la estrategia, una de las partes sería la fase de salida o la estrategia de salida. Es dentro de eso, pues vemos cuál es la mejor salida o cuál es la salida que mejor encaja o la que es más robusta, mejor dicho, dentro de la estrategia, tanto por el lado del stop loss como por el lado del profit. Y una vez que ya sabemos eso, sabemos que esa estrategia funciona, tenemos que ver cómo ajustar ese riesgo a, a la cartera global. Entonces, ya que una vez que sabemos cuál es el stop loss que mejor funciona, de esta manera podemos saber cuál es la pérdida o la máxima pérdida que vamos a tener dentro de la estrategia, pues calculando qué porcentaje estamos invirtiendo de nuestra cartera y cuánto stop loss tenemos. Al final, pues con ese cálculo puedes saber cuál es lo máximo que vas a perder y según eso, pues inviertes más, inviertes menos. Pues por ejemplo, si no quiero que con un stop loss de imagínate que te sale un 10%, eh, tu pérdida te sale que es de $100 invirtiendo $1.000, pues dices, yo prefiero que mi pérdida sea solamente de $50. Bueno, pues simplemente reduces la exposición, bajas a $500 y ya tendrías ajustado perfectamente ese máximo riesgo que tú puedes soportar. Ujú. O sea que entiendo, Emilio, que lo que haces es pones el stop loss, calculas el riesgo que tienes en cada posición individual y sumando los stop loss con las pérdidas potenciales que tienes, nunca, nunca, nunca perderías más en la cartera más de un determinado porcentaje de la cuenta que tú tienes ya predefinido, ¿no, Emilio? Exacto, ¿Qué esa porcentaje sería de, la idea. qué porcentaje de la cuenta crees que, así con un riesgo global de acciones, es asumible? Bien, ¿estamos hablando de en una sola operación o seguido de varias No, operaciones? el riesgo global de una cartera. Es decir, tú tienes una posición El- individual, pero imagínate que tienes 10 posiciones abiertas. ¿Cuánto es el sí, riesgo, el stop loss global que tú manejas o que crees que puede ser manejable para alguien que coopera en una cartera de acciones? Normalmente se nos habla mucho, ¿no? No pierdas más del 1% de la cuenta por operación, dice sí, la Schwager. El 2% dice Alexander Eller. No sé, cuando manejas una cartera, ¿cómo lo haces para que nos sí. escuche? Suelo ser bastante conservador y suelo ir a 0,5, 1%. Igualmente esto Pero y depende medio por, bastante por, por operación. por operación. Ok. Ujú. Exacto. Igualmente, a modo global, em, al final, mm,
perder más, estoy hablando al final del máximo drawdown seguido de esa misma cartera. Ujú, Perder más de un pues 15 o 20% ya sería una señal de que algo no está funcionando bien dentro de las estrategias, sobre todo teniendo en cuenta de que ya has diversificado entre varias. Si es una, pues a lo mejor puede ser que esté ocurriendo, pero si ya tienes varias estrategias, es porque o no se ha calculado bien la correlación o ha habido algún fallo a la hora de ver esas pruebas de robustez de las estrategias. Eh, Hay algo ahí que puede ser que esté fallando y que podría ser una señal. Quizá un 15-20% de riesgo global, de modo seguido, me refiero, durante un ujú. tiempo. Vale, y en una sola, imagínate que todas las posiciones que tienes hoy se giran y te saltan stop loss. En este único momento, ¿cuánto Vale. sería el riesgo Sí, global? pues a lo mejor entre un 7-8%, creo Ok. que ya estaría más que... No sería normal, pero sí, yo creo que ese sería un poco más o menos el límite. Ah, perfecto. Y esto, claro, hablando de pérdidas, yo creo que todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas, Emilio, y el trading cuantitativo habla mucho de números, ¿no? ¿Qué factor tiene o qué peso tiene el factor manual humano y qué peso tiene el factor cuantitativo, Emilio? ¿Hasta qué punto, no sé, tomas decisiones dentro de los datos o los datos son los que te llevan y dices sí o sí hay que ejecutar o no sé, Mm. para alguien que nos está viendo? Sí, yo ejecuto manual mis operaciones, pero las decisiones son puramente cuantitativas. De hecho, ni miro las acciones, es decir, no miro el gráfico que está haciendo, simplemente Marketing House tiene una opción que te llega una alerta ya con el take profit y el stop loss incluido y el precio de entrada. Simplemente voy al broker los días que me llega alerta y que está ese hueco dentro de la cartera, introduzco la acción, introduzco el precio, una orden límite, ¿vale? A ese precio de entrada, introduzco el stop loss, introduzco el profit y ya de ahí me olvido totalmente de la acción hasta que se crea un nuevo hueco y voy a por la siguiente. Qué bueno, qué bueno. Y mira, se me pasaba antes, Emilio, en cuanto a datos, ¿no? Te preguntaba por fundamentales. ¿Has tenido en cuenta otros datos alternativos, estilo sentimiento, estilo macro, no sé, algún tipo de datos de estos? ¿Los has Sí, metido alguna no, vez en la ecuación? realmente no descarto, la verdad, incluirlos en algún momento, pero no, la verdad que simplemente han sido datos de fundamentales. Lo único que a lo mejor he incluido como sentimiento de mercado y tampoco llega a ser sentimiento de mercado, es a lo mejor un filtro al S&P 500, es decir, que la estrategia opere o no según lo que esté haciendo el S&P 500 o el Nasdaq o alguna acción en concreto, pero eso es lo único que a lo mejor he valorado como sentimiento de mercado. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y volviendo entonces antes al tema de la psicología y los datos, Emilio, Sí, ¿hay en algún momento que digas, mira, las condiciones de mercado ahora mismo, no sé, vamos a tener decisión de tipos de interés, hay elecciones en Estados Unidos, si es que alguna vez las hubo, bueno, teniendo en cuenta que las hemos tenido hace muy poquito, ¿no? Por si alguien sí, está viendo esto dentro de 2 años o dentro de tres, dices, mira, cierro las posiciones o no abro posiciones ahora mismo con ese entorno, o sí, los datos son los datos, Emilio. sí, a no ser que, vuelvo un poco a lo que comentaba antes, a no ser que la propia cartera nos esté dando señales de que algo no funciona bien. Yo me mantendría firme. De hecho, intento no ver noticias porque al final eso sí que nos afecta, queramos o no. Intento no ver nada. O sea, prefiero estar totalmente descomunicado. Sé que puede ser es un peligro mm, perfectamente, pero intento que ver primero la cartera y luego ver qué ha pasado realmente, porque al final creo que las decisiones deben ser puramente cuantitativas. Para eso ya hemos tenido en cuenta periodos anteriores en los que ha habido subidas, bajadas de tipo de interés, cracks, caídas. Obviamente, siempre hay cisnes negros que no nos vamos a esperar y yo estoy convencido de que no viviré uno ni dos, sino que viviré más y que lo sufriré en la cartera, pero dentro de la mayoría de noticias que hay,
yo creo que es mejor no hacer caso y seguir con las estrategias según estaban programadas. Interesante. Pues mira, hablando de programación, Emilio, ya entrando en la recta final de la entrevista, Emilio, si quieres, hablamos de trading algorítmico, ver un poco el enfoque que tienes. No sé, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Pues en primer lugar, el lenguaje de programación que utilizas, Emilio, qué utilizas? Nos has mencionado antes un par de plataformas, pero para quien nos esté viendo ahora, no sé. Sí. El lenguaje de... He comentado por un lado a mi broker y por otro lado Marketing Out. Ujú, El lenguaje que tiene a mi broker es muy parecido como a un lenguaje C, realmente, bastante sencillo, bastante intuitivo. Em, y Marketing Out em, realmente tiene un lenguaje de programación, pero también es eh, muy sencillo también. O sea, de hecho, mucho más sencillo que el de mi broker, porque son, por ejemplo, una orden sería precio. No, no conozco, a estos que dices, no los conozco. Market, ¿cómo es? Sí, market in, out. O sea, como market dentro, fuera. No lo conocía. Y Interesante. tiene, sí, ellos están especializados sobre todo en... Al final uso Marketing Out porque tiene una muy buena data de acciones, tiene en cuenta el cerco de supervivencia. eh, y lo segundo, que era justo lo que iba a decir ahora, es que aunque tengan un propio lenguaje de programación y además muy sencillo, también incluyen un builder con el cual se pueden crear estrategias. Por lo tanto, no hace falta ni saber un lenguaje de programación para usar Marketing Out. Hay que pagar una suscripción, eso sí, es un software de pago. No recuerdo si son pues, más o menos unos 200 dólares, no sé si al año o cada 2 años, no recuerdo, yo lo suelo renovar cada 2 años. Ujú. Em, y es bastante interesante porque al final tienes screener, tienes backtesting, ese screener se aplica a ese backtesting y como digo, la programación es muy sencilla porque el propio builder ya te ayuda a ir construyendo esas estrategias de una manera bastante sencilla. Interesante. Pues mira, aquí lo tengo ahí, una herramienta más ahí. Nunca dejamos de conocer ahí Sí, herramientas nuevas, ¿eh? cualquier día me puedes escribir si quieres indagar ahí, porque yo llevo varias horas de marketing trilladas ahí. Mira, pues mira, se agradece, ¿eh? A veces la ayuda en la tecnología ayuda mucho, pero es horrible en otros momentos, ¿no? Yo no sé, Emilio, en cuanto hablando acerca de trading algorítmico, mencionabas antes por Sí, encima, claro que, pues por ejemplo, algunas estrategias, algunas herramientas, estilo Strategy Quant y demás, daban estrategias muy sobreoptimizadas, ¿no? sí. ¿Cuándo sabes? ¿Dónde está la barrera entre la optimización y la sobreoptimización? Cada uno tiene ahí su librillo, no sé Sí, cuál es el tuyo. buena pregunta, la verdad. Yo creo que nunca, bueno, a lo mejor hay gente que dice que sí, pero para mí nunca puedes saber al 100% si tu estrategia está sobreoptimizada o no. O sea, siempre te queda ahí como un porcentaje de duda que a futuro pues te irás dando cuenta, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, eh, hay varios truquitos o varias técnicas para intentar prevenir eso. Una, por ejemplo, y además es muy útil en esto de las acciones, es probarlo en distintos mercados de acciones, probar la estrategia en diferentes grupos. Y de hecho, simplemente por probar la estrategia en un grupo grande de acciones, es una ventaja frente a probarla en una sola acción. ¿Por qué? Porque al final son diferentes acciones aplicándole la misma estrategia y si funciona durante varios años, al final es una prueba de robustez bastante fuerte. No es la única que habría que aplicar. Otra, por ejemplo, podría ser, antes he comentado máximos históricos, RSI de 14, pues una buena idea sería ese RSI de 14 a lo mejor modificarlo a un RSI de 10 o que ese RSI de 14 en lugar de estar por debajo de 25, pues vamos a ver si funciona estando por debajo de 20. Obviamente no va a funcionar igual, pero si la estrategia no se destroza y si más o menos sigue funcionando, también es una muy buena prueba de robustez. Esto se llama test de permutación de parámetros, pero bueno, al final es básicamente ir modificando los parámetros para ver si esa estrategia hubiese seguido funcionando en el pasado o no. Eh,
también, obviamente, hay que comprobar que no haya pues, años atípicos, es decir, un año en el que ganamos un 200% y otro en el que perdemos un 50%, ni cosas así muy raras, es decir, que más o menos sea estable la curva de la estrategia a lo largo del tiempo. Y bueno, y alguna prueba más, la verdad que hay por ahí para saber si una estrategia realmente está sobreoptimizada o no. Ujú. Te iba a preguntar también sobre, bueno, que te has comentado algo, ¿no? Es como, ¿qué metodología utilizas para evaluar la robustez, ¿no? de un modelo? Sí, básicamente eso, o sea, el propio marketing out, con el propio marketing out ya se pueden hacer estas cosas que estoy comentando. Y básicamente eso, pues test de permutación de parámetros. En Monte Carlo es verdad que no aplicamos, por ejemplo, que es un método también que utilizan muchos trades cuantitativos, pero en este caso no lo hacemos también porque hay diferentes acciones y es un poco más complicado. Pero sobre todo eso, también, por ejemplo, algo que hacemos al final dentro de una estrategia que va a varias acciones, pues dividir el capital a la hora de hacer un backtesting entre tres acciones, entre cuatro acciones, entre cinco, pues también cambiar esa división de capitales, si sigue funcionando bien, aplicándolo a distintas divisiones, pues también es una muy buena manera de ver que eso sigue funcionando. Bueno, qué interesante. Claro, decías antes algo del sesgo de supervivencia y es cierto que cuando uno hace trading con una divisa, pues esto como tal no se aplica, pero cuando uno hace trading con acciones sí, que es esto del sesgo de supervivencia y que decías antes que pues ya esta plataforma ya pues te libra de ello. ¿Y por qué hay que tener en cuenta, Emilio? Para ya como cosa casi final. Sí, el sesgo de supervivencia al final, eh, la manera más sencilla de explicarlo es con un ejemplo de las acciones del S&P 500. El S&P 500 al final tiene las 500 acciones de mayor capitalización a día de hoy. Hace 10 años, esas 500 acciones serán otras que no son las de hoy. Por tanto, si el software o la programación que estamos aplicando no tiene en cuenta ese cambio de las acciones del S&P 500 a lo largo del tiempo, sino que está usando, por ejemplo, solo las de hoy aplicadas al pasado, pues podría quedarse solo con aquellas que son líderes o aquellas que han funcionado mejor. Al final, es uno de los motivos por los que uso Marketing Out, porque bueno, ellos mismos en la descripción del programa tienen en cuenta eso y además yo lo he comprobado que tienen en cuenta ese sesgo de supervivencia y al final adaptan esa operativa a lo que hubiese ocurrido con esas acciones del S&P 500 o del Nasdaq o del Dow Jones en ese momento concreto de la historia. Es decir, no falsean, por decirlo de alguna manera, las acciones que pertenecían a ese índice en ese año o esa fecha concreta. Ujú. Ahí es una de las explicaciones, ¿no? Para esto y a tener en cuenta, ¿no? Que las acciones desaparecen y, bueno, pues Eso es, podríamos haber invertido en una mala compañía y, bueno, pues hubiera pasado lo que hubiera pasado, ¿no? Si esto no se tiene en cuenta, exacto, pues siempre parece que el mercado va subiendo. eso Pues es. Emilio, ha sido un placer hablar contigo. Ya te hemos conocido un poco más, has dado yo creo que algunos tips súper interesantes. Quien haya sabido leer entre líneas y a veces no tan entre líneas nos has dado explicaciones muy interesantes, ¿no? Con algunas ideas yo creo a poder desarrollar. Yo no sé, Emilio, si alguien ha visto esa entrevista y quiere saber más de ti, quiere conocerte, quiere contactarte, ¿cómo puede hacer? Cuéntanos tus proyectos, qué estás haciendo, Emilio, no sé, cuéntanos sobre ti y cómo Sí, encontrarte o los proyectos que quieras. pues sí, sí, si a alguien, como bien dices, todo esto le encaja, al final, yo siempre digo que esto te tiene que gustar, que te tiene que llamar la atención. A lo mejor el swing trading con acciones a esa persona no le llama la atención, pero en el caso de que sí y de que quiera saber más, pues le invito a que se pase por el canal de YouTube de Secretos del Mercado, donde ahí pues comparto todo esto que estoy diciendo, que a lo mejor he dado así unas pequeñas pinceladas, pues un poquito más profundo o explicándolo más desde las bases, que se pase por ahí. Eh, y pues si quiere también ponerse en contacto conmigo, puede perfectamente escribirme, por ejemplo, por mail a emilio@secretosdelmercado.com y podré ver su caso particular,
y tratar de ver pues, si esto del swing trading puede ayudarle o puede encajar con esa persona en concreto. Eh, Porque al final, por resumir un poco la entrevista, porque ya lo he dicho varias veces, lo importante es sentirse cómodo con la operativa que está realizando uno. Mm, que yo no voy a vender que el swing trading con acciones eh, esté muy superior, sea muy superior a otras alternativas de trading. Todo lo contrario, al final es la que mejor ha encajado en mí. Obviamente a mí me encanta y me gusta y me parece muy útil, pero cada uno tiene que encontrar aquello con lo que se sienta cómodo, que es lo más importante, repito, y aquello que vaya a mantener durante el tiempo. Así que, pues me pueden escribir o pueden pasarse por ahí por el canal para profundizar un poquito más. Pues esto recomendamos. Emilio, desde luego que nada, es un placer, ver a jóvenes también pues con prudencia, con mucho cuidado hablando del trading y hablando de las cosas de una forma transparente, ¿no? Y realista. De verdad que se ha disfrutado esa entrevista, Emilio, y nada, nos vemos en la siguiente. Perfecto, muchas gracias Alejandro. La verdad que me he sentido súper cómodo, como en casa. Un placer y, por supuesto, ten en cuenta, me puedes tener en cuenta para esa siguiente entrevista. Pues un fuerte abrazo, Emilio, cuídate mucho. Hasta ahora. Fuerte abrazo.